Fíjense que hace quizá unos 10 días tuve la oportunidad de hacer una entrevista especial con el doctor Alejandro Lambarri, es académico de la Facultad de Filosofía y Letras, y también explora, obviamente, la vía creativa, ensayística. Y también hace unos meses nos enteramos que ganó uno de los premios con mayor prestigio en nuestro país, que es el Malcolm Lowry a ensayo. Y después editó el libro. La verdad es que fue una lectura increíble. Yo creo que es uno de los libros de ensayo que más me han gustado, ¿no?, en mi vida. Y pues de inmediato lo buscamos a Alejandro Lambarri para que nos diera esta entrevista. Lo quisimos hacer un poco distinto en esta ocasión y ahora nos fuimos a Lobobús a hacer esta entrevista. Y aquí la tenemos. Espero les guste y nos vemos en unos minutitos ahorita para despedir el programa. Vamos a verla. Ale, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, cuentas? Ricardo? Qué gusto. Igual. Alejandro Lambarri, bueno, fue mi maestro, imagínense, mi tutor de la tesis del doctorado. El doctor Alejandro Lambarri es académico de la Facultad de Filosofía y Letras y vamos a estar platicando sobre uno de sus más recientes libros, Las ruinas de Babel, escritores extranjeros en México, que bueno, pues obtuvo el Premio Nacional de Ensayo Literario Malcolm Lowry, un increíble premio. Y vamos hoy a hacer una entrevista pues un poco rara, pero algo divertida. Vamos a estar aquí en el Lobobús platicando sobre escritores extranjeros en México. Así es que, Ale, hazle la parada aquí al Lobobús. Vamos aquí a saludar al camarada y vamos a platicar. Hola, buenos días. Buenos días. Gracias. Hola, chicas, hola. Hola, pásale, Ale, pásale. Bueno, pues ya nos instalamos aquí en el Lobobús. Está muy bonito, ¿no, Ale? Está súper, muy bonito. Y bueno, sí. Pues estamos en Ciudad Universitaria, vamos a dar una vuelta mientras platicamos sobre este libro. No es el más reciente, es uno de los más recientes, pero oye, pues el premio de ensayo literario Malcolm Lowry, eso es prácticamente un sueño, ¿no? Bueno, yo lo veía así de chavito y decía, wow, los que ganan este premio, y resulta que es mi amigo Ale Lambarri. Pues cuéntanos un poquito, Ale, ¿cómo nace este libro? A ver, porque es muy interesante la conceptualización, ¿no? Es decir, por un lado cruza el tema personal, ¿no?, el tema vivencial, y por otro lado tus perspectivas sobre los escritores extranjeros en México. ¿Cómo fue que hilaste esos dos polos, ¿no?, esos dos puntos que van dialogando dentro de este libro? Sí, mira, la génesis del libro se da cuando en el 2014 mataron a uno de los profesores más queridos míos de la licenciatura, el doctor Edward Seaman, y me lancé pues a la búsqueda de qué es lo que había pasado en la manera de lo posible, ¿no?, lo que alguien pueda hacer. Y escribí una crónica primero, me puse así. Pero lo traías aquí en la mente, algo que estaba latiendo en ti, ¿no? Sí, quise hacer como Truman Capote, ¿no? A sangre fría. Detalle por detalle construirlo. El Capote Choluteca. Muy bien. Y pues no resultó una primera versión porque no encontré la resolución al crimen después de muchas entrevistas. Y después escribí una novela en la que yo de manera ficticia terminaba la historia, encontraba al asesino, pero la dejé descansar la novela y después de algunos años escribí un ensayo sobre sobre D.H. Lawrence, en México. Que es el que abre, ¿no?, prácticamente. Así es. El segmento de los escritores. Y al escribir ese ensayo de Lawrence, de pronto descubrí la llave que me daba acceso a la vida de Lawrence, a la literatura de este autor genial, maravilloso, pero también a la vida de Ed Seaman. Claro. Y lo que él representó, su búsqueda en México, su búsqueda literaria, personal, afectiva. Y una vez que terminé el de Lawrence, busqué a otros autores extranjeros que dialogaran con mi maestro, ¿no? Oye, a mí me gusta mucho encontrarme con libros que están conceptualizados, ¿no? Es decir, que no son una recopilación de ensayos cronológicas, sino que tienen estos hilos,
o estos vasos comunicantes, y es lo que yo descubrí en tu libro, que además de que me vibró muy fuerte, me encantó la construcción. Es decir, este caso de tu profe Ed, que bueno, pues es asesinado, él es un gringo, ¿no? Que busca en México precisamente, curiosamente, lo que otros escritores también han buscado en México, ¿no? Es decir, esta idea de que México es un país que los puede recibir de manera, pues si no con los brazos abiertos, pues por lo menos un espacio donde ellos se puedan dedicar a escribir, a leer, y lo que encuentran son verdaderos infiernos, ¿no? Y eso es algo muy, muy interesante, y conviven distintas generaciones de escritores, y Ed sobre todo, ¿no? Sí. La segunda autora que estudié, Catherine Ann Porter, es una autora que estudiamos en clase con él. A él le fascinaba porque ella es tejana, como lo era él. Y fue una de las pocas autoras. Bueno, sí, para ella México fue un infierno, tuvo que salir huyendo. Exacto. Porque participó incluso en un complot que terminó en el asesinato de un general, cuyo nombre no recuerdo, pero en época de Plutarco Elías Calles. Así es. Pero a pesar de que fue un infierno en su vida y en la situación política, ella aprendió mucho de los pintores, sobre todo mexicanos. Diego Rivera, Siqueiros. No, pues estaba el mero apogeo de los muralistas, ¿no? Así del es. mexicanismo, ¿no? Sí, tuvo una relación ahí tormentosa con un escritor centroamericano, Salomón de la Selva, y se interesaba mucho en la tradición mexicana. Claro. Tiene cuentos fascinantes sobre temas variados, desde los indígenas en México hasta la élite política, cultural. Y bueno, ¿no? Es un vaso comunicante con él. Claro. Igual luego autores de la generación del beat. Ahí quiero irme despacito porque muy bien. Ese es uno de los temas que más me gustó. Okay. Pero lo que quisiera yo un poquito reflexionar y compartir esa reflexión contigo o ver qué opinas es que México, digamos, lo que platicamos es una puerta, ¿no?, hacia los escritores extranjeros para venir a escribir, aprender todo este asunto, pero nosotros inclusive criticamos mucho cómo se nos trata en Estados Unidos, en otros lados, pero la relación con el otro o con el extranjero en México es muy complicada, ¿no? Tú mismo lo viviste, ¿no? Lo comentas en el libro desde la primaria, ¿no? Cómo esta relación con el extranjero es muy, pues rasposa, podríamos decirlo, ¿no? Sí, durante muchos años yo siempre decía que... bueno, que era hago un paréntesis porque Alejandro nació en San Francisco, ¿no? Entonces, sí, ahí tienes ese voy a los Niners, a los 49ers. No, te decía que yo decía muchos años durante muchos años que era de Morelia, que había nacido en Morelia, porque me daba un poco de penilla también de Estados Unidos. Y ya después ahora siempre digo que soy estadounidense, porque es muy interesante por un lado enfrentar el racismo en Estados Unidos, que uno está más acostumbrado, ¿no? Claro. Yo no hablo como gringo y voy a Estados Unidos y les digo, yo nací en Estados Unidos. Ay, sí, ¿en dónde? O ¿cómo, no? Pero también el racismo en México. Sí, a eso voy. De niño yo decía estadounidense y decía, uy, pues no pareces, ¿no? Como si parecer gringo fuera algo mejor, sí, ¿no? Sí, decir, pues tiene que ser, si es gringo tiene que ser 2 metros, güero, claro, rubio, claro, ¿no? Y entonces jugador de fútbol americano, ¿no? Sí. Y ahora siempre lo digo yo, estadounidense, pues porque nací allá, bueno, ¿no? Pero eres de San Francisco, ¿no? También. Esa es otra cosa también, ¿no? Sí. Eso habla por sí solo. De Frisco, dijeran los beats, ¿no? Así es. Oye, bueno, ese es un tema que es como muy interesante que me surgió, ¿no? Como, nosotros que siempre nos estamos quejando de los gringos y nosotros no tratamos nada bien a los extranjeros. Esa es una parte. La otra es comenzar a indagar el tema de Ed, ¿no? Es decir, este profesor asesinado y que tú haces pues sí, realmente es una reconstrucción detectivesca, ¿no? En lo real, es decir, en los anales de los archivos, ¿no? En investigaciones periodísticas, y construyes diversas explicaciones, ¿no? De lo que sucedió con él.
Sí, bueno, consulté archivo, el expediente criminal, a personas, bueno, su vecina, fui a tocarle la puerta a la vecina. Oye, esa vecina, qué intensidad, ¿no? O sea, ella tomó las decisiones más importantes sobre si la no le vida de Ed, toco ¿no? la puerta a la vecina, no me entero que ella fue la que enterró el cuerpo, porque Ed vivía solo en México. Ed era homosexual, de una familia tejana, muy conservadora, así que, bueno, la familia no venía a visitarlo. También estaba esta idea, yo creo, imagino, de ellos, del miedo de venir a México. Entonces estuvo solo, vivió solo, la vecina fue la que se encargó de los procesos legales para enterrar el cuerpo junto con la universidad en la que él trabajó. Y bueno, está ella, está el expediente legal y colegas suyos de él. Bueno, fui a la cárcel, ¿no? Exacto. Porque exacto. encarcelaron a un personaje que fue su asistente personal y pues que tenía que entrevistarlo, ¿no? Claro. Tenía que escuchar su opinión y fue interesantísima porque me reveló pues los tejes y manejes y los intersticios de la justicia mexicana, porque él argumenta que fue torturado. Claro. Para sacarle la confesión del asesinato. Y que desafortunadamente al estar leyendo esa parte del libro, sentí una profunda soledad. Porque a cualquiera nos puede pasar una situación de esas y no hay nada que hacer prácticamente, ¿no? O sea, digamos, es como el resultado de esta investigación de que si te señalan, si estás en el momento inadecuado, si no tienes dinero, híjole, pues tu futuro es oscuro, ¿no? Además del personaje, otro que estuvo involucrado, que pagó mejor más bien los platos rotos, fue el primo de este chico, porque él era asistente de Ed, lo ayudaba. Exacto. Y bueno, conocía qué era lo que estaba pasando con él, pero el primo, según su versión de los hechos, fue a la fiscalía, al Ministerio Público, cuando en busca de su primo, ¿no? Para ver qué pasaba con él, cuando de acuerdo con su versión de los hechos lo desaparecen para torturarlo. Y en esta búsqueda, al parecer, a él también lo apresan y a él también lo acusan de participar en el crimen. Y bueno, esa es su versión de los hechos, no, yo no puedo aceptar la verdad, pero de cualquier manera, pues es espeluznante, ¿no? Espeluznante, y también es espeluznante el momento en que esta universidad estaba viviendo, ¿no? Cuando pues a él lo corren, prácticamente le dan la espalda, también es algo, híjole, durísimo, ¿no? Y que bueno, pues es sabido en Puebla, sin duda alguna, ¿no? Bueno, antes de que él muriera y de que yo consiguiera el trabajo aquí en la Benemérita Autónoma, él me pidió que tradujera la historia de la educación gringa estadounidense en México, y yo, por no meterme en un trabajo extensísimo, le dije, uy, pásame mejor el primer capítulo. Y él, recuerdo, solía decirme, uy, si tú supieras todo lo que pasa en mi universidad, te daría miedo. Y yo le digo, no quiero saber, ya sabes, luego uno en el momento dice para no involucrarse. Claro. Y bueno, cuando lo asesinan, se llevaron también su computadora, se llevaron todos sus documentos, así que bueno, esa historia no se conoce, pero yo le estuve ahí sacando ahí algunas versiones de los hechos a colegas suyos. Claro. Y a gente cercana, ¿no? Que al fin y al cabo son versiones, ¿no? Exacto. O sea, tampoco se puede saber la verdad, pero... Exacto. Sí, son alternativas, ¿no? De lectura del hecho que tú construyes. Y otro tema, pues es la violencia, podríamos decirlo entre comillas, orgánica, ¿no? Que existe en nuestro país, que también es algo muy triste, ¿no? Es decir, volteas, está sucediendo algo, a los 10 minutos sucede otra cosa y tú vas cruzando la calle y te conviertes en un personaje de esa historia, prácticamente, ¿no? Es algo que descubrí con las entrevistas a los diversos personajes, porque cada uno tenía una versión de los hechos y cada versión involucra un tipo de violencia, ¿no? Unos dicen, no, lo mataron por homosexual, la violencia de género, y además en la época acababa de salir en las noticias el asesinato de Agnes. Y bueno, o sea, esa era una versión. Otra versión, un homicidio circunstancial.
porque acababan de asaltar una tienda fotográfica en Cholula. Y entrevisté a los dueños de las fotografías de las tiendas y me dijeron que sí, la gente iba armada y 2 horas después matan a Ed en la cercanía de ese lugar, ¿no? Entonces un grupo decía pues, la violencia, otro la violencia institucional, y cada uno tenía la versión de los hechos, y al final lo que revela el libro en parte es justamente eso, ¿no? Que la sociedad tiene pues, diversas violencias, ¿no? Que nos están oprimiendo. Así es. Sí, la verdad es que eso por un lado nos deja fríos, pero me acordé de este concepto de la verdad literaria, ¿no? Es decir, no es una verdad, digamos, jurídica ni con perspectiva periodística, pero sí podríamos considerarla como una verdad literaria, ¿no? Que te está dando los argumentos, está dando las atmósferas, los porqués de cómo suceden estas cosas. No estamos hablando en lo general, sino aquí en Puebla, ¿no? En Cholula, a unos cuantos kilómetros de aquí. Pero bueno, vamos a los escritores, ¿no? Okay. Si quieres empezamos con los Beats, que bueno, son de mis escritores preferidos. Interesante cómo miraban México, ¿no? Cómo decían, bueno, pues tengo $50 y con $50 me la paso de lujo en México, consigo de todo, hago de todo, y es una puerta que, pues, sí, ¿qué será? En la primera mitad del siglo XX, pues siguieron muchos escritores, ¿no? Gringos sobre todo en México. Sí, no, la generación del Beats es una generación, creo, es la última romántica, ¿no? Exacto. Son viajeros, son muy impulsivos, tienen un acercamiento muy ingenuo, pero a la vez por eso interesante con la literatura. Quieren cambiar la literatura y no se sienten reprimidos o por la tradición, sino que se sienten liberados por lo que son. Y esta visión muy fresca y también coincide con la visión juvenil, claro, pues es la que traen a México, y sobre todo para Kerouac, México era un paraíso, ¿no? Su plaza sagrada, el lugar donde podía no solamente como los demás pues drogarse, sino que también podía escribir una literatura más cercana a un cierto tipo de humanismo, que alejado del materialismo yanqui. Exacto. Oye, tengo esa pregunta, ¿es leído Kerouac más allá de On the Road? Es decir, por parte de los gringos, porque yo veo que aquí hay un culto, ¿no? O sea, Tristeza, todas las demás novelas de Kerouac, bueno, por lo menos cuando estábamos en la licenciatura, amábamos a Kerouac, pero tengo la curiosidad si en Estados Unidos lo leen, o sea, más allá de On the Road. Lo que yo sé es que no mucho, ¿eh? Ajá. De hecho, hay un curso en línea de la Universidad de Yale que tomé yo hace algunos años de literatura estadounidense, y leían On the Road, pero más allá de eso, no. Cierto que, las demás, Tristeza, Medellín Blues, o sea, todo eso como que no, que yo sepa, ¿no? Como que no se lee mucho, ¿no? Oye, y esa biografía es una de las más agridulces, podríamos decirlo, ¿no? De Kerouac, porque bueno, pues de enarbolar como esta perspectiva liberal, todo, híjole, pues acaba en un ostracismo espeluznante, escribiendo para revistas de derecha. ¿Qué es lo que sucedió con Kerouac? Pues fíjate que hasta en eso es un poco romántico, porque su proyecto lo consume, ¿no? Lo consume a él en vida. El personaje, ¿no? Ajá. Y claro, después sus seguidores, sus fanáticos, que hacían el recorrido on the road de Estados Unidos, se lo encontraban en la calle, o más bien él temía que lo encontraran, y dejó de salir de su casa casi, porque lo veían como una diva, ¿no? Como un gurú. Claro. Y a él eso le causaba mucha molestia y o sea, incomodidad, y bueno, y murió joven, ¿no? Claro. En su casa, con su mamá, viviendo con su mamá. Sí, ese es un tema ahí rarísimo. Y por otro lado, Burroughs, ¿no? Que es una cosa alucinante, bueno, literariamente y en su biografía, uno de los más rudos, sin duda alguna, o no sé qué pienses, Ale. Sí, claro. Bueno, Burroughs al inicio era más igual la figura, el protagónico de esta generación del beat, que un escritor, ¿no? Exacto. Entonces la escritura le nace de manera muy espontánea y muy
caótica y terrible después de la muerte, el asesinato de su esposa, que comete él, matando a su mujer jugando al Guillermo Tell. Sí. Y algo también de la historia mexicana que es, pues que es terrible, que sale de la cárcel por un abogado tranza que lo Bueno, porque hay que aclarar liberó, que Burroughs, ¿no? Era un personaje con dinero, ¿no? Sus padres había inventado la calculadora eléctrica. Exacto. Sí. Entonces tenían con qué pagar abogados y mantenerlo aquí y todo el rollo, ¿no? Sí. Pero ¿sabes qué? Creo que con los beats en general podemos descubrir un México subterráneo que nadie estaba describiendo en su momento, ¿no? No. Bueno, después vendrá la literatura de la onda, que está en diálogo con la generación del beat, pero es curioso porque estos de la onda se interesan en la literatura estadounidense, pero los del beat no leen a muchos autores ni autoras mexicanos, ¿no? Pues ninguno de los gringos, bueno, ¿no? No conocían nada de la literatura, de la tradición. Sí, ¿no? de hecho no, o sea, quizá Catherine Ann Porter, ¿no? Un poco, pero sí, la gran mayoría critica en México lo que ellos mismos hacen en Estados Unidos. Exacto. Pero para ellos les parece natural que siendo estadounidenses puedan escribir como los europeos. Pero piensan que el mexicano debe escribir con temas indígenas, como si... Eso es lo que critican los gringos, o más bien lo que se les sucede en Estados Unidos, y ellos pues lo reproducen en México finalmente, ¿no? Sí. Oye, cuéntanos un poquito sobre el lenguaje que utilizas en el libro, ¿no? A mí me llamó mucho la atención. Ahora, obviamente la perspectiva biográfica, ¿no? De hacer historia literaria, que eso es algo que me gusta mucho, ¿no? Y que a lo mejor a veces en la academia no se aprecia tanto, ¿no? El tema histórico. Pero me encanta cómo a partir de la lectura es como si estuvieras leyendo una crónica, ¿no? Que es ese cruce de géneros. Hasta mandabas a la chingada ahí a los personajes dentro de la crónica. Eso me gustó mucho, un lenguaje muy vivo, ¿no? Que sí te podía como transportar a esas escenas de los personajes. Me encanta lo que dices, para mí es clave, pero es muy importante para un texto histórico, de crónica, biográfico, el estilo. Pero casi nunca se aborda eso, sí. Porque siempre la gente cuando se trata de un tema histórico refiere a los datos. Exacto. O a los personajes, o este texto nos reveló algo que no se había dicho de esta persona, o este texto nos cuenta un suceso que no se había contado, pero para mí es clave la manera en la que se cuenta. Y eso casi nunca se aborda del texto histórico, a diferencia de un texto de ficción, claro. Que casi el de ficción siempre se cuenta con un lenguaje, con una estructura temporal, y siempre es la forma, y para alguien que escribe un texto con la cercanía de lo real, siempre es el tema. Exacto. Y ahí me causa mucha frustración que nunca se mencione el cómo, porque yo al menos le invierto pues más al cómo. Claro. Bueno, o sea, es equitativo, ¿no? Tampoco uno dice, ahí ahora es el cómo y ahora el tema, pero es tanto cuanto un texto de ficción a un texto histórico, ¿no? Claro. Bueno, pues continuamos en el De Eso Se Trata, en la versión especial de Lobobús, que es la primera vez que lo hacemos. Gracias, Ale, por acceder a esta charla aquí en el Lobobús para hablar de tu libro Las Ruinas de Babel. Y estábamos hablando del estilo, ¿no? Que a mí me encanta esta metáfora, creo que la hizo Villoro en algún momento para hablar de la crónica, y decía que es como una especie de ornitorrinco, ¿no? Sí. Que tenemos precisamente el lenguaje literario, tenemos el lenguaje periodístico, estrategias periodísticas, estrategias de investigación literaria, pero es algo que a mí me brincó para bien en el libro, porque nos transporta a las escenas, ¿no? Nos transporta a los tiempos, las palabras, el uso de las palabras. Lo comentábamos hace un ratito, de pronto estás leyendo biografías de escritores que queremos mucho, y de pronto en los diálogos se mandan a la chingada, todo el rollo. Es un poco para entrar en esas escenas y tratar de darles esa atmósfera que quieres lograr, ¿no? Sin duda alguna. Sí, y bueno, cuando empecé yo el texto te decía, era como crónica total,
Luego, al cambiarlo a novela, a las voces que había yo registrado de los personajes que grabé, me di ciertas libertades para agregarles unas expresiones que me parecían más artísticas o más afines con el personaje. Y al terminar con ensayo, bueno, hice como un consenso entre aquello que grabé al inicio, las entrevistas, después lo que se modificó. Entonces volví al hecho histórico porque dije, bueno, no puedo modificar de manera que esté inventando, pero algunas expresiones sí las conservé y este ornitorrinco, este híbrido, pues está ahí de manera voluntaria, consciente, porque creo que es una de las maravillas del género, claro. O sea, y de la literatura contemporánea ahora, que puede mezclar, que puede acercarse a lo real, pero con las herramientas de la ficción. Sí. Sí, bueno, de pronto si nos ponemos a pensar en los imaginarios de escritores gringos, sobre todo en México, no sé, yo siempre pienso en Lowry, ¿no? O sea, es como este personaje y que y además lo describes muy bien, o más bien haces el proceso de desmitificarlo, ¿no? Porque de pronto dices Lowry, sí, el escritor borracho de Cuernavaca, ¿no? Es así como que todo el mundo tiene en el imaginario y este culto, ¿no? Que hay en Cuernavaca, la imagen de Lowry, los espacios, el hotel donde estuvo hospedado, todo este rollo. Pero la verdad es que la biografía que tú cuentas, por lo menos yo, te lo confieso, no la conocía, ¿no? Y eso es algo que nos muestra una perspectiva distinta, ¿no? De uno de los escritores, pues, que mejor escribió, quizá, a México, ¿no? Sí. Bueno, Ed Seaman, mi maestro, cuando deja Estados Unidos, viene a México y va a Cuernavaca. Y deja Estados Unidos, al parecer, por problemas de alcoholismo. Bueno, son esos vasos comunicantes también, Sí, ¿no? yo pensé, llegó al peor lugar, ¿no? Llegó a Cuernavaca para resolver su problema de alcoholismo, pues no. No, ahí no era. y claro, Lowry llega a Cuernavaca después de estar una temporada en Ciudad de México, luego viaja a Oaxaca, la capital del mezcal, y bueno, termina en la cárcel. Sí. Y yo investigando, hay dos biografías muy exhaustivas y muy buenas de Lowry, una por Gordon Bowker y otra por Douglas Day. Del Fondo de Cultura, ¿no? La de Gordon Bowker. Y cierto que es además muy extensa. Que paréntesis, es una de las maravillas de escribir sobre escritores estadounidenses, que hay muchos textos biográficos de ellos, ¿no? Exacto. A diferencia de los mexicanos, hispanoamericanos, en donde uno tiene que hacer la investigación histórica porque no hay, ¿no? No hay. Aquí, bueno, me leí los dos y hay versiones encontradas, pero coinciden en que, bueno, si Lowry es hijo de una familia muy adinerada, tenía la vida resuelta, pero él optó por complicársela. Y optó por elegir... Desde el principio, ¿no? Sí. Desde el minuto uno. Imagínense teniendo todo este apoyo familiar, cultural, todo. Lowry decide tocar el ukulele, ¿no? Sí. Qué cosa tan más extraña, ¿no? En Manchester, Inglaterra. Ajá. Así, este instrumento hawaiano. Y uno pensaría que fue un hobby, pero no, después ahí en una biografía descubrí que grabó un LP Exacto. de jazz con su nombre Lowry y tocando ahí el ukulele. El ukulele. Ajá. Qué maravilla. Oye, pero a ver, cuéntanos un poquito también su llegada a México, este proceso de escritura y de autodestrucción que se ve mucho en los escritores norteamericanos en México, ¿no? Sí, él llega a México porque toda su vida vivió del dinero del padre. El padre lo mantuvo, ¿no? Y vivía en Estados Unidos, su pareja era gringa, pero se le acaba el dinero, van a Los Ángeles pensando él escribir guiones de cine y mantenerse con eso. Por cierto, algo que hizo William Faulkner, fallaron los dos. Y Y les encantaba la copita a los dos, ¿no? Claro. Faulkner estuvo en Tijuana también. Sí. Iban a Tijuana a comer langosta y a beber. Y Lowry de pronto piensa, bueno, si México está aquí a la vuelta, es más barato, me rinde más las libras que me envía mi papá, pues voy a ir a México.
Y a diferencia de Faulkner, a él le encanta México, llega a Ciudad de México primero, no está muy convencido, pero Cuernavaca le fascina. Sí, Y él escribía una literatura muy vivencial. claro. Así que, de hecho, estaba escribiendo una novela, Luna Cáustica. Ah, que por cierto está publicada en nuestra universidad, Luna Cáustica. Ah, sí. Sí, Ah, en los no 80s sabía. está publicada en la UAP. Órale. Es una joya que ahí anda en el catálogo. Oye, la voy a buscar. Sí. Es sobre su estancia en el manicomio. Exactamente. Y después de esta novela, bueno, llega a Cuernavaca y decide escribir sobre Cuernavaca, sobre un hecho que él vivió del asesinato de una persona. Ah, mira, no había pensado en eso. El asesinato de una persona que ve, al parecer, creo que un autobús, y escribe primero un cuento, pero a él los textos se le iban acumulando y creciendo, y después se convirtió en Bajo el Volcán, que le demoró años en escribir, y mientras lo escribía perdió la relación, se divorció de su mujer, que regresó a Estados Unidos, entró en una gran depresión que lo llevó a la cárcel por alcoholismo, y luego en esta misma época, por cierto, Lázaro Cárdenas expropia el petróleo, y él, al ser inglés, pues la policía lo trató muy mal, pensaban que era espía. Sí. Y cada vez que lo veían, y él alcoholizado. Oye, pero me pongo a pensar cómo era el aparato de inteligencia o de espionaje en el México de aquella época, ¿no? Porque al parecer lo encontraron de inmediato, ¿no? Estaba en Oaxaca, si no me equivoco, ¿no? Sí. Le dijeron, a ver, joven, sópleme y órale, para adentro, ¿no? Él confundía, ahí escribo siempre la palabra spy Ajá. con spider. Ajá. Entonces decía araña, decía, no, araña, yo no soy araña, yo no soy espía. Y decían, sí, a la cárcel, ¿no? Y al final lo rescata el padre, ¿no? El padre le dice, vete a Ciudad de México, te espera mi abogado, y de ahí tomas un tren hacia la frontera norte y sales de México. Y salió, pero cosa extraña, en el Canadá, después de muchos años, cuando escribe la novela Bajo el Volcán, ya con otra pareja, él quiere volver a México, porque dice, no, yo quiero volver. Cosa extraña porque salió huyendo, ¿no? Sí, le fue bastante mal, Sí. ¿eh? Y de esa segunda estancia también le va mal. Sale encarcelado otra vez, encarcelan a él y a su pareja en la frontera norte por una deuda supuesta que no había pagado a migración. Exacto. Y lo dices muy bien, ¿no? Todo se hubiera arreglado en ese momento con una mordida, ¿no? Pero se le convirtió en una bola de nieve que es espeluznante, ¿no? Sí. Que también esta parte de Lauri, que dicen sus biógrafos, no sé, yo también lo veo un poco en sus fotografías, que es medio infantil, es como, aunque no sé qué tanto es el alcohol o él mismo, pero sí es una suerte como de no comprender los tejes y manejes de la sociedad adulta, y cuando llega un oficial de migración a pedirle un dinero para una multa que supuestamente no había pagado 10 años atrás, él le dice que le dé la multa y que él la va a pagar en las oficinas. O sea, como diciendo, no, usted no tiene que pagar en las oficinas, usted págueme la hora, ¿no? Sí, claro. No, yo pago, y eso se fue acumulando y se hizo peor, ¿no? Uf. Bueno, pues así hay muchas historias en este libro de Las ruinas de Babel, escritores extranjeros en México, que bueno, es muy entretenido en el buen sentido de la palabra, es decir, sí está pensado en el lector, creo, ¿no? Para que esté pegado al texto. Pero además publiqué una foto en Facebook de la portada. Ahí el buen Juancito, otros amigos, diciendo, ese libro es buenísimo, ¿no? Precisamente por la tensión que logras, ¿no? La historia de él con las múltiples historias de los escritores extranjeros en México que tienen como que destinos parecidos, iguales, ¿no? En su estancia en México. Y sobre todo con ese proceso interno que, pues, al parecer todos andan en ese tema de la autodestrucción, ¿no? Sí, bueno, hay dos textos que yo quería emular, que eran como mi modelo. Uno es el de Ítalo Calvino, y Una noche de invierno, un viajero, y el otro es de Julian Barnes, La historia del mundo en 10 capítulos y medio, en el sentido que ellos cuentan una historia en un capítulo y el siguiente es otra totalmente distinta, otra historia.
y para un lector es como frustrante porque quiere seguir con la sí, historia estás previa. pensando en la que viene adelante, ¿no? Sí, no me interrumpas con esta historia, le dices al escritor. Y yo decía, ching, voy a hacer lo mismo, voy a contarles y les voy a interrumpir y luego les vuelvo. Entonces el miedo es perder al lector, pero bueno, si se logró y si se mantuvo la atención, para mí es el mayor cumplido. Sí. Oye, y hablando del proceso, ¿cuánto tiempo te echaste? O sea, es decir, ya me contaste un poco, primero fue una crónica, después una novela, todo digamos, la vía de Ed. Pero de ahí estos ensayos los fuiste trabajando en un periodo, fueron en un momento digamos, de pausas entre otras investigaciones, otras escrituras. ¿Cómo lo fuiste trabajando? Son 3 momentos, yo imagino que cada uno como medio año o un año, no recuerdo bien. El primero es de la investigación, 2014. En el momento en el que matan a Ed, estaba yo en el extranjero, regresé y me puse a investigar. Luego un segundo momento, ese fue más breve, el de la ficción, porque era solamente adaptar, darle un final, ese no recuerdo, un par de meses quizá. Y el último que sí creo que fue un año, que es una vez que decidí escribir el ensayo de Lawrence. Después dije, mira, aquí hay como algo, y fue detectar a los autores que dialogaban con él, ver si sí dialogaban, leer sus biografías, historias, leer sus obras, o sea, tenía que leer la obra completa, ¿no? Bueno, Lawrence es muy extensa, bueno, habrá una otra novela que no haya leído. Pero en su mayoría sí, ¿no? Leer la obra y eso fue otro año. Wow, no, pues sí fue un proceso, pues más o menos largo, ¿no? Que fueron 3 añitos, sí, ¿no? De escritura, pero bueno, ya venías recopilando, memorias o notas sobre todo del caso de ellas, ¿no? Sí. Fíjate que también en eso que mencionas el premio, igual me ayudó, fíjate, para la estructura, porque, o sea, eso es totalmente circunstancial, pero el premio decía, bueno, la extensión máxima es de, creo que 120, 130 páginas, ¿no? Entonces ahí me ayudó como estructura a decir, bueno, no tengo que excederme de las 130, cuando ya pensé en adaptarlo. Claro. Y porque igual dije, bueno, me puedo seguir con escritores y me puedo seguir con entrevistas. Entonces, de hecho, hay muchas entrevistas que no quedaron en el libro también, porque dije, bueno, ya lo voy a quitar aquí y en ese sentido igual también me ayudó el premio como una suerte como de editor, ¿no? Así como que ya, ahí termínalo, ahí déjalo. Sí, ¿no? Sí sirve de pronto las convocatorias, todo para ir diseñando ahí proyectos literarios. Ale, pues muchas gracias por subirte al Lobo Bus y platicar encantado sobre las ruinas de Babel, escritores extranjeros en México. El libro se consigue, digamos, en la editorial, también creo que está libre en vía digital. ¿Cómo lo podemos conseguir? Este libro, esta edición es la del premio. Es una edición muy bonita, con la foto de Cholula y la pirámide. Bueno, como decía Babel, ¿no? Precisamente así decía Ed, ¿no? Sobre cada vez que veía la pirámide de Cholula, ¿no? Sí. Y hay otra edición que es la que está a la venta, que es una edición que publicó la Universidad Autónoma de Nuevo León. Que fuiste apenas a presentarlo. La fui a presentar porque ellos, al enterarse del premio y del ensayo, pues quisieron publicarlo. Y porque esta edición no se consigue. Yo te la traje porque dije, bueno, además tiene la de Cholula, está muy bonita. Pero la que está a la venta es Autónoma de Nuevo León, entonces ahí con el título, el nombre, ahí lo consiguen. Y esa sí está a la venta, ¿no? Maravilloso. Pues Ale, muchísimas gracias. Gracias por subirte al Lobo Bus y platicar sobre las ruinas de Babel, escritores extranjeros en México, que ganó el premio Bellas Artes de ensayo literario Malcolm Lowry. Además, Malcolm Lowry, ¿no? De ahí el nombre de este super premio. Gracias a todo el equipo de TV Buap que estuvo aquí. Muy bien, pues muchas gracias a todo el equipo precisamente que hizo esta grabación intrépida en el Lobo Bus, también a todo el personal que nos ayudó, nuestro compañero que estuvo como conductor ahí en el Lobo Bus y a toda la gente que, bueno, pues nos dio todas las facilidades para hacer esta grabación.